Al leer la Biblia, algunas personas han hallado a veces aparentes discrepancias numéricas. Si examinamos cuidadosamente el contexto, quizás encontremos una explicación plausible que las resuelva. En la parte 1 de esta serie explicamos que desde la división del reino hasta la destrucción de Jerusalén pasaron 390 años. 607 más 390 sitúa la división del reino en 997 a.C. Sabemos que el reino del norte, o reino de 10 tribus de Israel, desapareció antes que el reino del sur o reino de Judá. Si queremos cuadrar las líneas de tiempo de las monarquías de los dos reinos, encontramos que desde el rey Rehoboam de Judá hasta los primeros 6 años de Ezequías pasan 257 años. Pero si sumamos los años de reinado de los reyes del otro reino, nos da 241 años. ¿Por qué esta diferencia de 16 años? Vamos a analizarlo desde el principio. Según Crónicas, el primer año de Abías, rey del sur, coincidiría con el año 18 de Jeroboam, rey del norte. Asá subió al trono en el año 20 de Jeroboam. Nadab llegó a ser rey en el segundo año del rey Asá de Judá. Basá lo mató en el tercer año del rey Asá de Judá y se convirtió en el nuevo rey. Elá llegó a ser rey en el año 26 del rey Asá de Judá. En el año 27 del rey Asá, Zimri mató a Elá. Después de 7 días, Zimri murió. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos bandos. Una parte del pueblo seguía a Timní y la otra parte seguía a Omri. Omri llegó a ser rey de Israel en el año 31 del rey Asá de Judá. En Tirzá, que era la capital en ese momento del reino de 10 tribus, reinó 6 años. Se deduce que aunque ya no estaba Timní, en los 2 primeros años Omri no tenía un poder completo sobre el reino. Omri reinó por 12 años, si incluimos los 4 años de guerra con los que apoyaban a Timní. Esto cuadra con lo que nos sigue diciendo. Acab llegó a ser rey en el año 38 del rey Asá de Judá. Después, Jehoshafat llegó a ser rey de Judá en el 4.º año del rey Acab de Israel. Ocozías, hijo de Acab, llegó a ser rey en el año 17 del rey Jehoshafat de Judá y reinó sobre Israel por 2 años. Como vemos, puede que aquí nos hayamos topado con una corregencia. Aunque no se especifica, sabemos que Acab reinó sobre Israel desde Samaria por 22 años y el año 17 de Jehoshafat coincide con el año 21 de Acab. Otro indicio de que podría haber sido una corregencia en los últimos 2 años de Acab es lo que leemos en Segundo de Reyes. Tan pronto como Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel, así que el rey Jehoram salió de Samaria aquel día y reunió a todo el ejército de Israel. Esto explicaría por qué Ocozías no hizo ningún esfuerzo por subyugar a los moabitas, y tan pronto como Acab murió, es Jehoram quien reúne al ejército. Jehoram empieza su reinado en el año 18 de Jehoshafat, con lo que sería también el segundo año de su hermano Ocozías. Si Ocozías hubiera sido corregente de Acab en sus últimos 2 años de vida, esto significaría que tendríamos que borrar estos 2 años de reinado de Ocozías, por no ser una sucesión, sino un tiempo a la vez. De esta manera, si eliminamos de la cuenta estos 2 años de Ocozías, nos da 239 años en total, pero esto supone que ahora la diferencia de años con el reino de Judá es todavía mayor. Ahora son 18 años de diferencia. Vamos a seguir la línea del tiempo. El primer y único año de Ocozías de Judá coincide con el año 12 y último de Jehoram de Israel. Jehoás llegó a ser rey en el 7.º año de Jehú. Jehoacaz llegó a ser rey en el año 23 de Jehoás. Jehoás, hijo de Jehoacaz, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 37 del rey Jehoás de Judá. Coincide con el año 15 de Jehoacaz, su padre, con lo que encontramos otra corregencia de 3 años. Los 16 años de reinado de Jehoás empiezan a contar desde que muere Jehoacaz. El primer año de Amasías coincide con el segundo año de Jehoás, rey de Israel, reinando solo.
En este punto encontramos el relato de una guerra entre los dos reinos. Jeroboam II llegó a ser rey en el año 15 de Amasías y la guerra continúa. El rey Amasías es capturado y después de terminar con su vida, su hijo Uzías o Azarías se convierte en el nuevo rey. Como vemos, este cambio de rey coincide con el año 15 de Jeroboam. Entonces, si el primer año de Uzías coincide con el primer año de Jeroboam, ¿por qué dice Reyes que Uzías llegó a ser rey en el año 27 del rey Jeroboam? ¿Es una contradicción? ¿Significa esto que en el reino de Judá no hubo rey por 11 años? Hay que recordar que Israel estaba en guerra con Judá y que el padre de Uzías fue capturado y asesinado, así que puede que todos estos años Uzías estuvo bajo la sujeción de Jeroboam. Es posible que en el año 27 de Jeroboam, el reino de 2 tribus de Judá se liberase de su sujeción al reino y fuera el año 13 del reinado de Uzías. Se menciona 2 veces que se convierte en rey. Puede que Uzías llegase a ser rey por segunda vez en el sentido de que Judá recupera su libertad en ese momento. Jeroboam muere después de 41 años de reinado, que sería durante el año 27 de Uzías, y ahora volvemos a encontrar otra discrepancia. Dice que Zacarías, hijo de Jeroboam, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 38 del rey Azarías de Judá. Así que hay un intervalo de 10 años entre la muerte de Jeroboam y el reinado de 6 meses de Zacarías. Dicho intervalo tal vez se debió a que Zacarías era muy joven o quizás a alguna otra razón, pero el hecho es que su reinado no se estableció o ratificó plenamente hasta 10 años después. Es algo parecido a lo que hemos visto antes con Omri. Reinó 12 años, pero no tuvo un poder completo esos 12 años. Primero estuvo en guerra 4 años con Timní y después los 2 primeros años no reinó en Tirzá, que era la capital del reino del norte en ese momento. Los últimos 6 años sí que estuvo en Tirzá. Volviendo a Zacarías, el hecho de que reinara únicamente 6 meses nos puede indicar que tuviera este tipo de problemas internos y que no afianzara su reino hasta 10 años después. Salum llegó a ser rey en el año 39 del rey Uzías de Judá y reinó durante un mes en Samaria. En el mismo año 39 de Uzías, Menahem llegó a ser rey de Israel. Cuando Pecaías llega a ser rey, es el año 50 de Uzías y cuando Peca llega a ser rey es el año 52 de Uzías. Jotán llegó a ser rey en el segundo año de Peca. Sabemos que Jotán reinó solo 16 años, pero Segunda de Reyes también nos dice que Osea conspiró contra Peca y lo mató, y se convirtió en el nuevo rey en el año 20 de Jotán, hijo de Uzías. Esto no es un error, simplemente el escritor en este caso cuenta los años desde el reinado de Jotán. El año 20 de Jotán realmente era el cuarto de Acaz, hijo de Jotán. Podríamos estar hablando de otra corregencia, pero el registro en este caso no lo especifica. Primero dice que Osea se hace rey en el año cuarto de Acaz o 20 de Jotán, y después nos dice que Osea se hace rey en el año 12 del rey Acaz de Judá. Con esto se desprende que durante 8 años a Osea no se le reconoce plenamente como rey. Una vez más, el reino norteño vuelve a tener problemas internos. No tenemos todos los detalles, pero es interesante que en los registros del rey asirio se afirma que él colocó a Osea sobre el trono. Puede ser que Asiria en este momento le sirvió de ayuda para ejercer pleno control desde Samaria. Sabemos que Osea gobernó 9 años y que Acaz gobernó 16 años. Otro dato que podemos obtener del registro es que Ezequías, hijo del rey Acaz de Judá, llegó a ser rey en el tercer año de Osea. Coincidiría con el año 15 de Acaz, con lo que entendemos que es otra corregencia de un año. Esto significa que cuando el reino de Israel o de 10 tribus termina a manos de los asirios, esto sucede en el 6º año de Ezequías. Ahora, habiendo analizado las 2 líneas de tiempo con cada rey del norte, hemos encontrado que Zacarías tuvo problemas para afianzarse en el reino después de morir su padre. Después de 10 años solo pudo reinar 6 meses. Así que si después de Jeroboam II hubo un periodo de 10 años sin rey,
Esto significa que ahora nos faltaría encontrar 8 años para cuadrar las dos monarquías. También hemos visto que Osea no tenía derecho hereditario al trono, ni fue ungido por Dios para ser rey. Más bien usurpó el trono al conspirar contra el rey Peca y después asesinarle. Encontramos los 8 años que faltaban. Con este análisis, la conclusión a la que podemos llegar es que los dos reinos tienen 257 años de reinado en total, en el momento de la destrucción de Samaria, capital del Reino del Norte. Hemos empezado diciendo que la división del reino fue en el año 997 a.C., así que le restamos los 257 años de reyes. La caída del Reino del Norte sería en 740 a.C. La arqueología moderna dice que la caída de Samaria fue en el 722 a.C., 18 años más tarde. Pero como hemos visto, la Biblia dice claramente que Samaria fue conquistada en el 6º año de reinado del rey Ezequías. Los historiadores modernos aún tienen dudas en cuanto a la sucesión de ciertos reyes asirios y babilonios, incluso hasta de algunos que pertenecen a las últimas dinastías. Los anales asirios tienen lagunas, así que hay que utilizarlas con cautela. Por otro lado, no existe tal incertidumbre con respecto a los reyes de Judá e Israel. No hay razón para dudar de la exactitud de la cronología bíblica tan solo porque ciertos registros seglares difieran de ella. Con lo que hemos visto hasta ahora, el contenido histórico de la Biblia, que abarca unos 4.000 años, es detallado y de una coherencia extraordinaria. Así que, basándonos únicamente en la Biblia, estas serían las fechas de estos sucesos. También hemos resuelto las aparentes discrepancias numéricas analizando las corregencias entre reyes y los posibles problemas internos que tuvo el reino norteño. En la descripción del vídeo dejo un enlace donde encontraréis en detalle todo lo que he mostrado en el vídeo. Para cualquier duda sobre alguno de mis vídeos puedes encontrarme en bibliaexplicadaf@gmail.com. Hasta pronto.